Electo Alberto Fernández presentando en sociedad, confirmando el gabinete. Buena parte de las cosas ya se habían trascendido, Mariano, no hubo sorpresas a la hora final, salvo la última, Nielsen, que va a ser el nuevo titular de YPF, Guillermo Nielsen, que había sonado en algún momento para el gabinete económico, pero lo demás no hubo sorpresas dentro de lo que se había conocido en las últimas horas. Exactamente, por lo menos en las primeras líneas. Sí, algunos nombres como Victoria Tolosa Paz al frente del Consejo del Hambre y de las Políticas Sociales, Marina Galmarini Aice, algunos nombres más. Pero vamos a la primera línea, si querés. Claro, esta es la que estaban esperando todos. Claro, exactamente. Martín Guzmán, alguien nuevo para la política argentina para comandar el sensible Ministerio de Economía. Alguien que nunca fue funcionario, lo traen desde Estados Unidos, tiene prestigio académico, nadie va a poder decir que no sabe de economía, pero sin embargo es un hombre que nunca fue ministro, nunca tuvo cargos en el Estado argentino. Exactamente, Matías Culfas del Grupo Callao, como lo dijo recién el presidente, en producción, Ministerio de Producción. Este era el primer candidato natural de Alberto Fernández para ir al Ministerio de Economía, para ir a un mega ministerio. Culfas prefirió que la negociación de la deuda con los bonistas y con el Fondo Monetario quedara dividida y él concentrarse en la producción. Felipe Solá, Relaciones Exteriores, 2 veces gobernador de Buenos Aires, titular de la Secretaría de Agricultura en tiempos de Menem. Esto se veía venir, acordate que Felipe Solá fue a encontrarse con López Obrador. En Europa las charlas en España y demás. Bueno, Guado de Pedro, Interior, referente del cristinismo más puro. El manejo con los gobernadores, sí, y ¿no? te diría que fue el que armó el bordado del Frente de Todos. Exacto. En la discusión final del Frente de Todos, el que intermediaba entre Alberto, Sergio Massa y el kirchnerismo fue Guado de Pedro. Va a tener que manejar la relación con los gobernadores, área realmente muy importante. Bueno, Daniel Arroyo, ustedes lo conocen, hombre que conoce de la materia en la provincia, en la nación, en los últimos años. Y que ya estaba anunciado. Exacto. Y Santiago Cafiero, el nieto de Antonio Cafiero, hijo de Juan Pi Cafiero, de una estirpe peronista de muchos años y muy colaborador del presidente electo, ¿no? Y de quien Alberto Fernández dijo que tiene todas las condiciones para ser un jefe de gabinete, como él fue en su momento de jefe de gabinete de Néstor Kirchner. A propósito, hay que decir que de Néstor Kirchner hubo muchas alusiones a Néstor Kirchner, sobre todo porque hay varios miembros del nuevo gabinete que trabajaron con Alberto o que militaron en el primer kirchnerismo. Bueno, Juan Cabandier, Medio Ambiente. Esto ha sido una de las sorpresas de los últimos días, teniendo en cuenta que no se conocía un perfil en esa materia. Sí, pero acá hay una cuestión de cercanía y de consensos. Cabandier es el que lo cuentan los libros ya. Los libros que hay sobre la situación de Alberto o la propia Cristina han contado que Cabandier fue el que acercó a Alberto y a Cristina, el que le dijo a Alberto tenés que hablar con Cristina porque se venía peleando y a Cristina tenés que hablar con Alberto y ahí arrancó el reencuentro. Con una profunda historia personal, Juan Cabandier, ustedes saben, uno de los nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo. Marcela Lozardo a Justicia, dicen que estudió en la facultad con Alberto, de extrema confianza también en un área muy importante del país. Trabajó cuando él fue jefe de gabinete, era la que le cuidaba la firma cuando fue jefe de gabinete. Ginés González García, ministro desde Dualde hasta Kirchner, ¿no? Ustedes recuerdan, después fue embajador en Chile. Acá hay que prestarle especial atención a las políticas de salud reproductiva. Alberto ha dicho que él quiere que se vuelva a discutir el proyecto de aborto legal y Ginés González García fue en su momento uno de los que más había avanzado en política de salud reproductiva. Fue el primero que habló de que en Argentina se realizaban 500.000 abortos clandestinos. ¿Se acuerdan? Hace muchos años, título de los diarios. Pero en aquel momento lo que avanzó Ginés fue en la distribución de los DIU y de los preservativos. Exacto. Bajo esa órbita va a estar el PAMI, que lo va a llevar adelante Luara Volnovich, y ha prometido recién Alberto el tema de los medicamentos para jubilados. Lo dijo recién en conferencia de prensa. María Eugenia Bielsa, santafesina, ¿no? Hermana de Marcelo, de Rafael, va a estar en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, rango de ministerio para este área del gobierno. ¿Por qué se convierte en un ministerio la vivienda? Hasta ahora nunca había habido un ministerio de vivienda. Alberto Fernández cree que la vivienda tiene que ser un motor fundamental de la producción. Ustedes piensen que hay al menos 4 millones de personas en la Argentina que no viven donde deberían, que no tienen una vivienda digna. Entonces, un plan de viviendas masivo reactivaría la economía. El asunto es de dónde van a sacar la plata. La Cámara de la Construcción le planteó en un papel al gobierno, en un paper, la posibilidad de construir 40.000 viviendas. Sí, pero 40.000 viviendas no es nada, es una aspirina. Está bien, pero digo, un plan inicial de 40.000 viviendas. Gabriel Catopodis, Obras Públicas e Infraestructura, también un intendente del conurbano,
de uno de los partidos más importantes. Gabriel Catopodis integró con Alberto, de ahí se conoce con Alberto porque estuvieron todos en el armado con Randazzo. Acuérdate cuando Florencio Randazzo se presenta contra Cristina y le saca ese 5% que impide que Cristina gane, ahí estaba Gabriel Catopodis, pese a que después no entró ni de candidato a diputado. Bueno, y se sospechó en ese momento si no jugaron para el partido que finalmente ganó. Sí. El tema es que ahí se limaron asperezas. Es uno de los candidatos de consenso. Y bueno, un número puesto en defensa, el otrora jefe de bloque del Frente para la Victoria. ¿Por qué Agustín Rossi es un personaje importante en esto? Agustín Rossi es un hombre que ya tiene algo en su haber, a la luz de lo que está pasando en América Latina, a la luz de lo que pasó en Bolivia cuando el ejército termina echando a Evo Morales. El ministro de Defensa tiene que garantizar que las Fuerzas Armadas estén alineadas con el gobierno democrático. Agustín Rossi lo logró en el tramo final del kirchnerismo, donde... Hay que recordar que no hubo nadie, ni un cabo que se alzara contra Cristina, a pesar de todas las críticas que había en la sociedad. Entonces, por eso Rossi vuelve a ser un personaje importante, para tener a los militares contenidos. Exactamente. Bueno, acá tenemos entonces la primera línea, pero hay más, ¿no? Y acá vamos, me parece, a entrar en un área... Acá un enigma. Es un enigma. ¿Quién será? Claro, porque, a ver... es antropóloga, está ligada al CELS y viene con otra doctrina, me parece. Acá vuelve el garantismo, el garantismo. Hay que ver qué versión del garantismo. Sabina Frederick es una antropóloga que integró gabinetes de otros, o sea, con puestos técnicos durante el kirchnerismo, pero no se conoce qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque hay que recordar que esta mujer va a ser el mismo puesto de Patricia Bullrich, o sea, pasamos de la mujer blindada en traje de gendarmería a una antropóloga garantista. Facundo, ¿vos qué sabes de esta mujer? A ver, Rolando, es una mujer muy crítica de la doctrina Chocobar. Este es el primer punto que hay que decir porque va a marcar... O sea que el péndulo va para el otro lado. Fuimos de un lado para el otro. Y efectivamente, como vos recordabas, fue funcionaria. En su momento estuvo junto a Anil Lagarré, acompañándola en el Ministerio de Seguridad. En el año 2009 a 2011 ocupó también un cargo en el Ministerio de Defensa. Es una mujer, hoy yo hablaba con distintas fuentes, te diría que la gran obsesión de esta mujer es cómo se forman las fuerzas de seguridad. Ella está convencida... Está bien, pero mientras se forman las fuerzas de seguridad, tenés un problema severo en la Argentina de narcotráfico, de inseguridad, tenés las fuerzas federales, digo, hay unos cuantos problemas urgentes acá. Sí, pero te diría, y esto no es algo que ella lo haya dicho, pero muy cerca de ella, lo que plantean es que las fuerzas de seguridad muchas veces son parte del problema justamente del delito. Bueno, de eso hemos hablado. Hemos hablado muchas veces. Muchas veces. A ver, hay un montón de especialistas en materia de seguridad. La ministra, o la futura ministra lo es una investigadora del CONICET. Hay una idea que hay que seguramente profundizar, que es la idea de que hay sectores de las fuerzas de seguridad que gerencian parte del delito. Y esto creo que es algo que, si se remite a la formación de la fuerza de seguridad como lo que ella pretende y para lo que ella se ha formado, hay que ver si puede solucionar algo. Coincido con vos, que acá vos tenés dos miradas, la represión del delito y la prevención del delito. Claro. Bueno, y además que hay que recordar que todo lo que fue el experimento garantista en los años de Cristina terminó muy criticado. Entonces hay que ver cuánto se vuelve a esto. No, y terminó con Berni a la cabeza. Claro, que no era precisamente un garantista. No, era un hombre, un militar. Bueno, recordemos que en este ámbito la idea que tiene el presidente electo es la de formar un consejo de seguridad, que en verdad ya existe en la ley, pero que nadie le da o le dio mucha... No es que nadie le da bola. Nadie baja la información y nadie comparte la información. Policía Federal no comparte con Gendarmería, no comparte con Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, no hay un cruce de información, no se comparte la información entre las fuerzas. Ese Consejo de Seguridad va a tener obviamente un contralor parlamentario, si es que efectivamente lo terminan haciendo. Y un capítulo aparte, Rolando, es el tema de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Digo, para mezclar seguridad e inteligencia, porque ya dijo, tengo a alguien, pero por algún motivo sigue eligiendo el misterio el presidente electo de no revelar quién se haría cargo de un área muy sensible. Bueno, ¿por qué? Porque hay un proyecto de Gustavo Vélez. Hay que recordar que Gustavo Vélez, que vuelve a una Secretaría de Asuntos Estratégicos, fue ministro del Interior, justamente cuando Alberto era jefe de gabinete, tuvo un enfrentamiento con quien fuera el gran caudillo de aquellos tiempos de la vieja CIDE, que era Estiuso, Antonio Estiuso. En ese momento, Vélez se va, después de haber mostrado la foto de Estiuso, lo procesaron por esto. Y ahora lo que se está discutiendo, incluso por iniciativa de Vélez, es la posibilidad de disolver la CIDE o la AFI, ¿no? De ahí, Rolando, te ato otro tema, que es otra incógnita que muchos están preguntando por estas horas, es qué va a pasar con la Policía Federal.
Y atención con ese dato. ¿Qué va a pasar con la Policía Federal, que ya viene del traspaso que hubo a la Policía de la ciudad? Y según la información que yo tengo, en la cercanía del presidente electo, quieren convertir, esto se ha dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, a la Policía Federal en una suerte de FBI. No, otra vez con eso, otra vez con el FBI criollo. Algo así, algo así. Sí, y hay que ver, perdón, ¿y qué van a hacer con Gendarmería? Porque Gendarmería, después del sable que le entregó a Pato Bullrich, como diciéndole, nosotros le pertenecemos a AMA, digo, hay que ver qué van a hacer con la Gendarmería o con esta Gendarmería, bueno, por lo menos. En principio, toda la cúpula de la Gendarmería, ni bien asuma Alberto Fernández, va a tener que dar un paso al costado, eso seguramente. Si bien generalmente cuando hay cambio de gobierno, las cúpulas de las fuerzas de seguridad ponen a disposición la renuncia, creo que en Gendarmería posiblemente la escoba pase. Lo que pasa es que la experiencia de Bolivia, digamos, no estamos hablando de Europa, estamos hablando acá de Bolivia, donde un tipo de 13 años de gobierno, como era Evo Morales, se tuvo que ir cuando se le sublevaron en cadena a varias policías y el presidente, el jefe del ejército le dijo, váyase. Esto replantea la situación en América Latina, donde era un dato de la realidad, se pensaba que las Fuerzas Armadas y las policías respondían a los gobiernos, momentito. Entonces, atención, porque el gobierno de Alberto seguramente va a buscar tener fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas fieles. Respecto a la Gendarmería, Rolando, en las últimas horas, en los últimos días, hubo un paper sobre qué imagen tienen distintas instituciones del Estado. La Gendarmería parece tercera. Es una fuerza de seguridad con altísimo nivel de penetración en todas las provincias argentinas, en lo que es la confianza, en lo que es justamente la percepción que la ciudadanía tiene respecto a esta fuerza de seguridad. Porque ahí hay un problema, y es que cuando hay consultas, nosotros lo vemos a través del feedback de los televidentes, pero también cuando se hacen consultas sociológicas, la gente tiene, en la opinión, un nivel de hartazgo del delito que difícilmente se compadezca con el garantismo malentendido. Entonces ahí me parece que eso va a ser una línea fina, porque si el gobierno de Alberto no sintoniza con la demanda social de que hay que terminar con el delito o achicar el delito rápido, va a estar en problemas como tuvo el cristinismo en su momento. Y acá no hay tiempo que perder, Rolando, porque en 2 años vos de vuelta tenés que ir a las urnas a refrendar la confianza de la ciudadanía. Y la inseguridad genera escándalos que sacuden gobiernos. Totalmente. Sí, tenés otro tema también, que es la primera vez que vas a tener en el Distrito Federal una fuerza que responde a otro paradigma, como es la Policía de la Ciudad. Claudio Moroni, Ministerio de Trabajo. Exactamente. Moroni habría adelantado en las últimas horas el tema de un aumento por decreto a los empleados, como una de las primeras medidas que va a emanar el Ministerio de Trabajo. Se lo habían presentado a la CGT, acuérdense que había habido una reunión con la CGT y le habían dicho que Moroni iba a ser el ministro de Trabajo. La cuestión del aumento ya está sobrevolando. Hoy Mirta Tundis, que es diputada de este nuevo espacio del Frente de Todos, adelantó que en el presupuesto 2020 está previsto un aumento de emergencia o varios aumentos de emergencia escalonados para los jubilados, algo de lo que habló Alberto recién de manera elíptica. Exactamente. Se crea el Ministerio de la Mujer, de la Equidad y de la Diversidad. Sí, pero esta no es cualquiera, ¿eh? No, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Por qué decimos que no es cualquiera? Ustedes recordarán que muchas veces Alberto Fernández defendió a Milagros Sala diciendo que estaba injustamente detenida. Por si no quedó claro, ella es la defensora de Milagros Sala en Jujuy. Ahí está. Mario Meoni, Transporte, intendente de Junín en varios periodos, hombre que viene del covismo, después se pasó al masismo, es un hombre de Sergio Massa. Claro, esto hay que decir que acuérdense que le decíamos que el mediado de la semana pasada, hacia el martes, había habido una crisis en la negociación del gabinete entre Sergio Massa y Alberto, por lo cual habían desaparecido los candidatos de Sergio Massa. Bueno, después se distendió cuando hubo la reunión entre Massa y Alberto, cuando Massa se convierte en el jefe de la Cámara de Diputados y reaparecieron los nombres para el espacio de Sergio Massa. Mario Meoni es uno y la otra es Malena Galmarini, que va a presidir AISA, una empresa importante. Exactamente. Nicolás Trota, el hombre que comenzó a reclutar los cuadros técnicos, que es rector de la UMED, bueno, va a ser el ministro de Educación. Va a estar con Adriana Puiggrós. Hoy la veíamos, Adriana, nos preguntábamos por qué estaba Adriana Puiggrós allí en las primeras filas de la presentación de Alberto Fernández, exministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Trota es el presidente de la UMED, que es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que está orientada por el SUTER, ¿no? Y por otros sindicatos. Claro. Y se lleva a Adriana Puiggrós, que tiene mucha más experiencia en todo lo que sea la educación y la parte técnica de la educación, se la lleva como segunda. Bueno, ministro de Cultura, Tristán Bauer, ustedes lo conocen porque en tiempos de Cristina fue el titular de los medios públicos. Y fue también el que se encargó de la parte estética de la campaña
ahora, de la campaña electoral del Frente de Todos. Por si no queda claro lo que opina de la gestión Macri, Bauer está presentando esta misma semana un documental que se llama Tierra Arrasada. Ajá. Y además fue el que coordinó los videos donde Cristina anunció, por ejemplo, la fórmula de Alberto y todo lo demás. Bueno, a ver. No, perdón, y dirigió el Camino de Santiago junto con el guión de la hija de Cristina, Florencia. Kirchner, exactamente, el Camino por Santiago Maldonado. Bueno, Roberto Salvarez, ex titular del CONICET, otra vez Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque recordemos que tiene rango de secretaría. Acá no le perdonan a Lino Barañao, que fue el fundador, uno de los primeros que estuvo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se haya quedado con Mauricio Macri, sobre todo que no haya renunciado cuando vino el inmenso ajuste. Entonces, ahí no hubo perdón, entonces Salvarez, que estaba en el CONICET por debajo de Barañao, va al ministerio. Bueno, alguien muy cercano al presidente, Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, uno de un estrecho colaborador. ¿Por qué los presidentes buscan a alguien así para la Secretaría General de la Presidencia? Porque es el que maneja todo lo que sea la logística cercana. Era lo que hacía Oscar Parrilli con Cristina, era el que maneja los aviones, la logística, la seguridad del propio presidente. Siempre tiene que ser alguien de mucha confianza. Nadie me va a cuidar las espaldas mejor que Vilma Ibarra, dijo el presidente electo. Hubo algunas miradas muy suspicaces recién en la presentación. Vamos a decirlo, porque fue pareja de Alberto Fernández. Fue pareja, exactamente, hermana de Aníbal Ibarra. Fue pareja de del presidente electo Alberto Fernández. Secretaría Legal y Técnica. Toda resolución. No vamos a hacer chumerío, ¿no? No nos gusta hacer chumerío. Pasa por la Secretaría Legal. No, por nos vamos a hacer chumerío. No vamos a hacer Bueno, escribió un libro contra Cristina. Bravo. Bueno, va a estar allí en un área muy sensible del Estado. Miguel Ángel Pelle ya había estado cuando se fue Redrado, ¿se acuerdan? En el Banco Central, al frente del organismo que nuclea todos los bancos y Luis Basterra para nosotros es un desconocido, es un hombre que viene de la provincia de Formosa, donde gobierna uno de los caudillos que también apoyó desde el interior del Frente de Todos, que es Hildo Infran. Y entonces son estas cosas para mantener la unidad en el gabinete, es como un hombre puesto por los gobernadores. Bueno, y un nuevo en la política, un debutante, el presidente hasta hace poco de San Lorenzo, ¿no? Allí lo tienen, a Matías Lamens, en el ministerio, rango de ministerio para turismo y deportes, ¿no? Claro. Para quien fue candidato a jefe de gobierno. Hay que decir que Matías Lamens, digamos, no tuvo hasta ahora ningún cargo público, pero le reconocen que perforó el famoso techo Filmus del 25% en la Ciudad de Buenos Aires y sacó bastante más. Entonces, por eso, en premio a eso, le dan un ministerio. Bueno, esta es la primera línea de los ministros. Pero ¿dónde está todo centrado? En la economía. Y todo el mundo mira a este señor que hasta hoy era casi un desconocido, salvo para los que leemos un poquito más entre líneas lo que pasa en la economía. Martín Guzmán es un discípulo de Joseph Stiglitz. A ver, ¿quién es Joseph Stiglitz? Premio Nobel de Economía. Un hombre que fue de consulta del kirchnerismo, incluso del kirchnerismo tardío, porque por sus críticas a las políticas del FMI. Entonces, Stiglitz muchas veces presentó al caso, a la manera que el gobierno de Néstor Kirchner y también el primer momento de Duhalde habían logrado reactivar la economía. Hay que decir también que Stiglitz, sobre el final del kirchnerismo, criticó mucho la inflación. En cualquier caso, Martín Guzmán es el hombre que fue discípulo de Stiglitz, o sea que nadie va a poder decir que no tiene formación académica. Los ortodoxos discutirán que no es la formación académica adecuada, que prefieren a alguien que sea más monetarista. Este es el hombre que no tiene experiencia, pero habla perfectamente el inglés, es un hombre de referencia académica y que va a tener que discutir con los organismos internacionales de crédito y con los bonistas, si la Argentina paga o hace un pagadiós. Viene de la Universidad Pública, Universidad Nacional de La Plata, profesor de la UBA, también de la UNLP, es profesor en la Universidad de Columbia, hace 11 años que vive en Estados Unidos, es muy joven, tiene 37 años y realmente va a comandar un área muy sensible para esta coyuntura aquí en la República Argentina. Ahí lo tenemos a Fernando Carolei, que tiene una nota que se publicó en 24.com con frases, pensamiento, lo que se conoce del pensamiento de Martín Guzmán. Nos metemos en el portal a 24.com y nos encontramos con esta nota central para entender, para conocerlo un poco más. ¿De qué manera? Con frases. 22 frases, no vamos a leer las 22, pero sí mostrarte algunas de su pensamiento. Mira, la realidad argentina siempre ha sido, para mí, la motivación para estudiar estos temas. Bueno, claro. Porque la realidad argentina es algo tan complicado, muchachos, que cómo no va a ser un motivo para estudiarlo. No, se estudia en las universidades. El caso argentino, porque es tan delirante, que es un caso de estudio. Se estudia Samuelson, se queman los libros de Samuelson y se estudia el libro argentino. El único país donde suben los precios
y inflación. no baja nunca. Claro. Suben y no bajan nunca. Dos frases que hablan, dos del 2001 y una de la actualidad. Mirá, entró a la facultad en el año 2001, año de la crisis. Su preocupación era ¿por qué nos pasa esto como sociedad y cómo resolverlo? Y dice, habla de la actualidad y dice que estamos en una situación de crisis macroeconómica, pero una instancia distinta. No estamos en el 2001, pero tampoco estamos en una situación fácil de resolver. Bueno, esa cuestión de no estamos en el 2001 tiene que ver con que ya la devaluación está hecha. ¿Sí? Esto es lo que hay que leer. Técnicamente lo que está diciendo es, la devaluación está hecha. Recuerden que en la caída de la convertibilidad no había habido devaluación. La devaluación ya se hizo. Es más, la devaluación se volvió crónica en estos años de macrismo, donde la moneda se devaluó a niveles que hacía años que no se devaluaba, ni siquiera durante el criticado kirchnerismo. Por eso es que no es lo mismo que el 2001. Sin embargo, los niveles de pobreza, ¿sí?, y los niveles de gente que se ha caído del mapa sí están siendo comparados con los del 2001. Bien, habla del dólar, ¿eh? Cada dólar que se pague es más recesión y menos demanda. Acá viene el elogio del cepo, muchachos. Atención, porque el cepo va a continuar. Esto es lo que están diciendo. El cepo, cada dólar que se pague es más recesión y menos demanda. Hay que cuidar los dólares como hizo el tramo final del kirchnerismo. Cuidar los dólares hay que atesorarlos, porque no se pueden pagar. Y después está la cuestión del default. Ahí creo que hay una frase, Fernando, sí, sobre el default. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ahora se abre el camino? Hasta ahora el camino que elegía Mauricio Macri era que había que ajustar los presupuestos públicos. Sí. El camino que quiere Alberto es que hay que ajustar por la deuda. Hay que ajustar, el Estado argentino tiene que pagar menos plata, pero tiene que pagar menos plata de servicios financieros. Por ahí viene la historia. Ahora bien, ¿qué dice Martín Guzmán del default? Mira, una frase con datos y la otra analizando, mencionando a Kirchner. Hay riesgo de que los acreedores no acepten, pero nadie quiere un default. Argentina necesita generar capacidad de pago. Y mira esta frase, lo dijo en su momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan las deudas. Eso fue lo que en su momento ponderaba Joseph Stiglitz, el maestro de Guzmán, que decía, primero hay que reactivar la economía y luego pagar, que es también la diferencia de lo que pasó en algunos países europeos, que ajustaron y después terminaron más endeudados que antes, mientras que otros países como Portugal optaron por hacer una salida, no digo a la Argentina, pero una salida, ignorando las recomendaciones del FMI y reactivaron la economía y después pudieron pagar sus deudas. Ahí es donde se abren las autopistas. Hasta ahora el gobierno de Mauricio Macri estaba aceptando la receta del FMI de ajustar el presupuesto del Estado. Lo que quiere hacer Alberto con Guzmán, ahora con respaldo académico, es ajustar los servicios financieros, vale decir, lo que se paga por deuda y por bonos. Dos frases más, las últimas, que tienen que ver justamente con el FMI. Quiero un proyecto de país propio, nacional y popular. No quiero aceptar más dinero del FMI. Y la última, yo quiero salir de la condicionalidad del FMI y tener pagos de deudas que no maten a la economía. Una nota de A24.com donde se define con frases, ¿no?, al nuevo ministro de Economía. Bueno, se terminaron las incógnitas.